Bienvenidos, muy buenas noches. Estamos muy entusiasmados de recibirles en el espacio Connect Reforma aquí en la Ciudad de México, en la ciudad capital. Hoy estamos en una noche que se nos vino la lluvia. Seguramente a los que nos ven en la transmisión en línea y a quienes nos acompañan presencialmente, pues nada, el reto de la lluvia nos ha demandado prepararnos en esta terraza que es increíble, es espectacular de este espacio para podernos estar celebrando este momento. Entonces, agradecerles a todos la asistencia, particularmente a los integrantes del panel, en el cual hoy vamos a discutir. La intención es poner sobre la mesa un par de elementos y un par de conceptos que es importante que desde las instituciones educativas, en colaboración y en conexión con el mundo allá afuera, pues estemos poniendo el punto sobre las is en muchos de estos temas. Sin duda alguna, hoy estamos viviendo un gran reto de recalibración de muchas dinámicas de negocios sociales, políticas, educativas, ¿no? Venimos de un par de años complejos, de un par de años de muchos retos, pero también de muchos aprendizajes, y que hoy demanda encontrar las mejores condiciones para poder potenciar esas oportunidades que tenemos ahí enfrente. En Tech Milenio lo tenemos muy claro, ese gran reto que tenemos puesto sobre la mesa, y una de esas grandes directrices pues es cómo estar a la vanguardia de la innovación educativa. El día de hoy, esta noche, nos convoca el lanzamiento de 2 nuevos programas en nuestra institución, los cuales tienen una razón de ser. Y eso es lo que vamos a tratar de escudriñar en los conceptos que tanto Joaquín como María y Edgar puedan estar compartiendo con todos nosotros. Sin duda alguna, el tema de la industria 2.0, este gran concepto que ha tenido mucho auge en los últimos tiempos, demanda sin duda alguna el desarrollo de habilidades digitales, como programación, análisis de datos, automatización de procesos, robótica productiva, la inteligencia artificial, ¿no? Este concepto que hoy pareciera el pan de cada día en muchos de nuestros espacios de desarrollo y de trabajo. A la par de este desarrollo, pues hemos estado evidenciando la necesidad de desarrollar competencias humanas para toda la vida. Por eso hoy el integrar este panel multidisciplinario para nosotros es de mucho valor. Ambas, lo hemos platicado un poco tras bambalinas, ambas son habilidades cada vez más valoradas en el mercado laboral, que pueden generar grandes oportunidades sin duda alguna para aquellos que la posean. Joaquín, vamos a dar inicio con esta conversación, iniciando contigo, Joaquín. Considerando la amplia experiencia que tienes en la integración multidisciplinaria, dado los roles que has desempeñado para potenciar habilidades digitales y humanas en las personas, me encantaría compartir con nuestros acompañantes esta noche cuáles dirías que son los grandes retos que enfrenta la industria y, por supuesto, la academia para lograr satisfacer las necesidades de recursos humanos capaces y confiables al interior de las organizaciones. ¿Qué nos dirías, Joaquín? Hola, claro, muchas gracias. Primero que nada, gracias a Tech Milenio por la invitación y por pues esta espectacular terraza y la vista, y al ratito tomaremos la foto de la vista. Antes de contestar, es una pregunta muy interesante. Me gustaría poner un poco de contexto a lo que está ocurriendo hoy en día. En el 2020, en el Foro Económico Mundial que se hace en Davos, se habló de que para el 2030 el 80% de los trabajos que se van a crear aún no existen, ¿no? Hoy en día no existen, eso, es decir, solo existen el 20% de los trabajos, que seguramente serán los de agricultores y tendrán algunas otras herramientas, los de doctores y tendrán algunas otras herramientas, ¿no? Igual, esta es información de este año, igual en Davos se habló de que para el 2027 el 23% de los empleos se van a transformar, una cuarta parte va a evolucionar.
ejemplos que se ponen, por ejemplo, un enfermero va a empezar a utilizar herramientas como la inteligencia artificial para conocer o diagnosticar o buscar alguna solución a algún problema de salud, ¿no? Y un dato que salió justamente en la semana que presentó Google para México es el tema de cómo las tecnologías de información influyen en temas, y seguramente María nos contará mucho más al respecto, de trabajo, ¿no? Del 2021 al 2022 se aumentó más del 300% de solicitudes de trabajo de las empresas en temas de tecnologías de información o de tecnología. Y esto quiere decir que se está creciendo a pasos agigantados. 7 de cada 10 empleos de los mejor remunerados en el país están ligados a temas de tecnología de información. Entonces no es un secreto y hoy en día es lo que se está buscando, el tema de que las personas tengan habilidades digitales. Esas habilidades digitales es lo que se va a ir requiriendo y no necesariamente se va a tener justamente el conocimiento de lo que se requiere, y ahí vienen los retos que me preguntabas. El primero es eso, ¿no? La rapidez con lo que evoluciona la tecnología. Tenemos muy poco tiempo para poder garantizar que la industria, ¿por qué? Porque es imposible que todas las industrias tengan la última tecnología, les va a durar un año, si bien nos va, y después va a ser algo, ¿y qué va a existir dentro de 2, 3 años? Y lo mismo las escuelas, ¿no? ¿Qué va a existir en 2, 3 años? Si renovaron algo tecnológico, ¿va a funcionar? Se puede hacer uso justamente de temas de software, de temas de simulaciones, y hacia allá va la segunda parte, ¿no? ¿Qué se necesita entender? Y entonces es la brecha que existe entre lo que se está pidiendo en las industrias a lo que se está aprendiendo en las escuelas, que es parte de lo que estamos trabajando aquí en conjunto, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchas veces, y un ejemplo muy burdo es que hay profesores todavía, no es el caso de TecMilenio, me queda claro, pero allá afuera que dicen vamos a enseñar diseño en respirador o vamos a enseñar diseño en 2D, cuando hoy en día hay herramientas que permiten verlo en 3D o en simulaciones de realidad virtual o realidad aumentada, ¿no? La tercera parte que pondría es justamente el tema de prácticas reales. Justo platicábamos tras bambalinas de este tema de los socios formadores, de traer prácticas reales. Hemos tenido prácticas reales justamente con TecMilenio, donde empresas como Continental nos han dado proyectos para que desarrollen en Guadalajara, o en algunos otros casos empresas también públicas llevamos estos proyectos reales. ¿Por qué? Porque es importante que los alumnos empiecen a palpar esto. Y si no hay necesidad de que sean empresas, ¿no? Las competencias internacionales que trabajen en estos temas de desarrollar carros, robots, y que vayan y se fogueen. Y esto me va a llevar al siguiente reto que yo veo, que es justamente el tema de garantizar el desarrollo de las habilidades blandas. Y hoy en día, yo que recibo muchos currículums, algo que puedo ver es que se hayan generado en esas prácticas. ¿Por qué? Porque que hayan trabajado en prácticas, competencias de este tipo, nos permite ver si hay habilidades blandas como liderazgo, colaboración, trabajo en equipo, resistencia al cambio. ¿Por qué? Porque sabes que en este tipo de proyectos existen. No es lo mismo que te lo pongan en un papel, y Yamari nos contará más al respecto, a que lo veas justamente en un currículum y digas, oye, ¿sabes qué? Él desarrolló un coche y lo puso en competencia en mini baja, ¿no? Y por último, y el punto por el que estamos aquí es justamente eso, la colaboración entre la industria y la academia. Cada vez estar más cerca y hacer que los otros 4 retos podamos resolverlos entre todos de una forma más sencilla. Con esto, y sin olvidar que el objetivo de todas las organizaciones es traer hoy en día productos sustentables, sostenibles, o economías circulares, conectados, inteligentes, que permita justamente este tema, la tecnología, ver a la tecnología como una herramienta para resolver todos estos retos que tiene la sociedad y, por supuesto, la academia y la industria. Joaquín, rescato de manera muy notable la idea que compartes sobre la creación y la desaparición y creación de empleos en los próximos años. Y cuando hablamos de los próximos años, estamos hablando de que están a la vuelta de la esquina estos próximos años. El gran reto de la desaparición o la creación de ellos, que estos reportes nos apuntan a que el superávit de creación, haya un superávit de creación de puestos de trabajo. El gran reto es que todavía no se definen o no podemos identificar cuáles van a ser. Entonces, es decir,
habrá trabajo, pero no sabemos cuál es el perfil correcto para poder estar aprovechando esta creación de empleos alrededor del mundo, ¿no? El desarrollo de ingenieros o de carreras STEM es algo clave. ¿Por qué? Porque justamente estas habilidades digitales que hoy en día se aprenden en muchas otras carreras, por ejemplo, se usa inteligencia artificial en economía, ¿no? Pero el desarrollo de estas habilidades de ingeniería o de ciencias matemáticas es indispensable. ¿Para qué? Para poder justamente cubrir esos empleos del mañana. Al menos el conocimiento. No tienes que estudiar ingeniería, pero conocer algo de programación, conocer algo de inteligencia artificial, algo de conectividad, que te permita justamente enfrentar los retos que viene el mundo. Sin duda. Gracias, Joaquín. Pasando un poco con nuestra panelista, María Godínez. PageGroup es una de las consultoras más reconocidas y respetadas a nivel internacional en la gestión del talento y el recurso humano. Nadie como ustedes entiende el pulso de aquello que las organizaciones demandan en cuanto a transformación digital, a las nuevas y cada vez más innovadoras oportunidades de desarrollo de talento que ésta ofrece. María, en ese contexto de que ya nos pone un poco Joaquín el reto enfrente, y este contexto de la gran el pulso que ustedes como una de las organizaciones más importantes en estos temas, ¿cuáles dirías que han sido los principales cambios llevados a cabo por las organizaciones para poder adaptarse a los requerimientos de la transformación tecnológica y digital? Es una primera pregunta y viene una segunda. María, adelante. Muchas gracias, primero que nada, por la invitación y a los que nos acompañan hoy, Joaquín, Rodolfo, Edgar. Abonando a lo que comentas, Joaquín, y con la experiencia que tenemos en Page, que constantemente estamos en contacto con los tomadores de decisiones de las organizaciones y con la fuerza laboral en el mercado, creo que coincido con ustedes en cuanto que hace un par de años a todos nos movieron el piso, ¿no? Y nos cambiaron la manera de ver las cosas radicalmente y nos vimos obligados todos a movernos más rápido, ¿no? Unos más rápidos que otros, unos están más listos que otros, pero la realidad es que todos nos tuvimos que mover, ¿verdad? Entonces, yo puntualizaría tres cosas, Rodolfo, a lo que mencionas en cuanto a los cambios de las organizaciones para con el talento, para la adopción de esta transformación tecnológica y digital. Creo que comenzaría con el propio talento, ¿verdad? Como para empezar, el mercado se volvió un mercado orientado 100% al candidato, ¿no? Los empleados hoy revaloraron el esfuerzo que implica y en dónde van a invertir su tiempo, ¿no? Como el tiempo cada vez es más valioso. Desde las organizaciones, el reclutamiento, la atracción y la retención del talento adecuado, ¿no? Como la capacidad de la capacitación constante, el upskilling y reskilling, que nos hablan de una capacitación constante, uno, en el mismo departamento para el talento, ya sea el movimiento del mercado, o dos, si tu mercado está dando un giro brutal y necesitas reinventarte por completo, el reskilling hacia nuestros empleados, ¿no? Y como organizaciones, ¿cómo los acompañamos a este cambio? ¿Verdad? Ese es el punto número uno. El punto número dos, creo que me iría a temas culturales, cómo desde las organizaciones hacemos los esfuerzos necesarios para el change management que implica una adopción de una nueva tecnología, ¿no? Porque como dicen, podemos comprar el Ferrari, pero si no lo sabemos usar andamos en bochito, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos acompañar a nuestro talento a adoptar de manera correcta esta tecnología, como nos mencionas, Joaquín? También desde una estructura de liderazgo, ¿no? El liderazgo situacional en cuanto a cómo desde los líderes pueden adoptar esta tecnología con la misma velocidad que está incurriendo el mercado, tomando en cuenta que hoy en las organizaciones estamos conviviendo 4 generaciones al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo nos ponemos de acuerdo entre todos? ¿Cómo hablamos el mismo idioma para volverlo más ágil? También
El tercer punto lo llevaría a la reingeniería de procesos y la reestructura de organigramas, ¿no? Cómo los organigramas hoy en las organizaciones se vuelven cada vez más horizontales, menos jerarquías, menos… ahorita platicaba con Rodolfo cómo lo volvemos menos transaccional, ¿no? Cómo el cambio, hoy la tecnología nos lleva a tener las respuestas de un proyecto, si un proyecto va a funcionar o no. En un día ya sabemos, ya podemos saber la probabilidad de funcionalidad que puede tener un proyecto. Entonces, esta rapidez con las que tenemos que cambiar de plan, para mí, cuando una organización invierte en una nueva tecnología, hoy un estudio que hicimos nos revelaba que alrededor del 70% de las organizaciones hoy invirtieron en tecnología o están planeando en invertirla. Y más del 90% dice que no tiene el talento necesario para hacerlo, ¿no? Entonces, abonando lo que decía Rodolfo, que no sabemos qué puestos van a ser, pero algo que sí sabemos es que las habilidades blandas, como mencionabas, Joaquín, se han vuelto un tema crucial al momento de la incorporación de talento para nuestras organizaciones. Y cómo sabemos que la curva de aprendizaje para una habilidad técnica es más corta que la curva de aprendizaje para una habilidad blanda, ¿no? Entonces, cómo la agilidad, la rápida respuesta al cambio, la adaptabilidad, la buena comunicación. Justo ahorita estábamos platicando cómo la presencialidad de las buenas conversaciones pueden hacer que nos pongamos de acuerdo mucho más fácil y resolvamos un problema que se tiene que resolver hoy, ¿no? Algo que les puedo compartir que es chistoso es que antes, yo tengo 6 años en el grupo y antes las organizaciones se fijaban mucho en un job description específico, ¿no? Era un checklist el que las organizaciones hacían. Hoy los empleados rara vez pueden preguntar por un job description porque probablemente cuando lleguen a la organización el plan puede cambiar, ¿no? Entonces, ¿cómo, regresando al punto principal, cómo acompañamos al talento a volver el cambio más ágil, a no volverlo tan doloroso y preparar a nuestro talento desde la educación continua, Rodolfo, como estamos platicando, con esas habilidades blandas, ¿no? Creo que sostendría eso. Y María, antes de hacer la siguiente pregunta, me gustaría precisar un par de ideas que he venido articulando con los comentarios y las reflexiones de Joaquín, ahora con lo que tú nos compartes. Mucho se dice sobre lo atractivo que es el desarrollo tecnológico en las organizaciones. Sin duda alguna, hoy nos sentamos con cualquier directivo, con un top management de cualquier organización, y sin duda alguna el hilo conductor hoy de muchos de los proyectos de transformación están ligados al desarrollo tecnológico, ¿no? Y ya eso llámese digitalización, automatización, robótica, inteligencia artificial, en todas sus vertientes. Algo que de pronto pareciera aquí en esta conversación articularse es que el proceso de transformación tecnológica está íntimamente e inherentemente ligado a un tema de transformación cultural que tiene, lo decías María, 3 grandes elementos: los procesos de reskilling y de upskilling del talento, el poder tener una cultura de agilidad para la adopción de esas transformaciones tecnológicas, y sin duda alguna, lo decías, la reingeniería de procesos y reestructuras que deberán entonces atender las nuevas potencias que la tecnología nos permita. Ambos nos han puesto estos retos ahí sobre la mesa, que me parece que hoy veladamente empieza a ponernos una idea retadora, que es quizá el desarrollo tecnológico está limitado en las organizaciones al nivel de desarrollo cultural de su talento. Vamos a poner ahí un poco las ideas sobre la mesa para las siguientes preguntas. María, ¿qué papel crees entonces? Ya lo decía un poco Joaquín, fuiste muy preciso en decir la academia y las instituciones educativas qué rol deben de jugar. Me encantaría, María, nos pudieras compartir la perspectiva desde Michael Page.
¿qué papel debe de jugar entonces la academia dentro de esa tendencia de la que estamos hablando? ¿Qué peso le están dando las organizaciones a la preparación, al upskilling, al reskilling en ese sentido? Es decir, ¿qué papel puede jugar una institución como Tech Milenio en esta tendencia? Para mí, sin duda alguna, es un papel muy importante y la importancia de que estemos en constante comunicación uno con el otro, ¿no? Creo que debe de ser un espejo de una organización, ¿no? Al final vivimos en el mismo en el mismo ecosistema tan cambiante, entonces la expectativa que se tiene de las empresas en la velocidad al cambio es yo creo la misma expectativa de la academia, ¿no? Cómo la academia puede acompañarnos con esta agilidad con la que nos vemos obligados a movernos. Creo que esto que nos platica Joaquín, estamos platicando ahí arriba de los convenios que se hacen en cuanto a la claridad de necesidad que hay allá afuera en el mercado y la claridad de necesidad que brinda la academia, y cómo, por ejemplo, dentro de las organizaciones se está viendo una alta tendencia a los movimientos internos, ¿no? Cómo un mismo talento te puede servir para esto, para esto y para esto, y cómo lo mueves dentro de la organización y lo rico que se vuelve este talento al tener la experiencia de haber convivido con diferentes departamentos y ver la visión de diferentes departamentos para poder entender cómo de los diferentes departamentos llegan al mismo objetivo central de la organización, ¿no? Entonces, cómo desde la academia podemos cada vez involucrarnos más en la realidad que se vive en las organizaciones con la misma velocidad esperada dentro de una organización, ¿no? Entonces, es la agilidad al movimiento del cambio. Ahorita platicamos, Rodolfo, cómo podemos volvernos más ágiles en las transacciones. Perdóname, en las transacciones que vivimos todos los días. Sin duda alguna, repito, creo que es crucial que este tipo de actividades y este tipo de convenios se vuelvan esenciales para cualquier educación continua. Para mí la educación continua nos tiene que acompañar también a lo que buscan los empleados, ¿no? Flexibilidad, accesibilidad, reconocimiento de las necesidades puntuales y actuales que vivimos hoy, y lo cerraría con eso. Muchas gracias. Voy contigo, Edgar. Creo que ya es importante también ver cuál es la perspectiva de liderazgo de la universidad hoy en tu rol como vicerrector de la región Centro y Ciudad de México. Y considerando, Edgar, la sensibilidad que hoy Joaquín y María nos comparten, ponen un gap ahí importante, interesante. En ese sentido, Edgar, ¿por qué entonces es importante que las instituciones educativas como nosotros, como Tech Milenio, estemos orientados o estemos trabajando en atender este gap que hoy existe, que hoy Joaquín y María tienen a bien compartirnos? Es decir, ¿por qué es importante y cuál sería entonces, Edgar, el gran reto que tiene hoy Tech Milenio en ese sentido? Gracias, Rodolfo. Pues primero que nada, muchas gracias a todos, gracias por acompañarnos. Gracias, María, gracias, Joaquín, Rodolfo. Miren, en realidad, como universidad, somos una universidad que ya tenemos un poquito más de 20 años en México, y yo creo que tenemos una gran responsabilidad. Las instituciones educativas, digamos, en los últimos años, siempre se han estado cuestionando sobre cuál es el verdadero valor que nosotros tenemos que entregar a la sociedad. Y finalmente, nosotros formamos personas que van y deben de integrarse a una sociedad desde un punto de vista productivo, pero también desde un punto de vista social. En este sentido, todo esto que comentan de cómo está cambiando tan rápido el mundo, nos pasó a nosotros en la universidad, en Tech Milenio, cuando viene todo el tema de la pandemia. Afortunadamente la universidad siempre se ha caracterizado por la parte del gran uso de plataformas tecnológicas que nos permitieron prácticamente menos de una semana
trasladarnos a este ambiente digital. Nos sentimos cómodos con ese ambiente. Sin embargo, lo comentábamos ahorita también hemos aprendido que no solamente necesitamos esas habilidades digitales, también al ser seres sociales necesitamos también estas habilidades blandas, estas habilidades, este face to face, el encontrarnos, el comunicarnos. Ahorita cuando hablábamos de las habilidades de pensamiento crítico, de comunicación, de trabajo colaborativo, son habilidades que también como universidad estamos comprometidos con esta formación, ¿no? Y particularmente nuestro modelo educativo, digamos que yo creo que desde sus orígenes ha estado muy ligado a estar escuchando constantemente las demandas de la industria. Les platico, por ejemplo, ahí en el caso de nuestro profesional semestral, tenemos un semestre en el que nuestros alumnos viven en la industria. ¿Para qué? Para que se sensibilicen, para que finalmente aporten estas ideas, esta creatividad que a veces los chavos con esa juventud traen, ¿no? Pero también por otro lado, nuestro currículum, hoy el máster que estamos hablando, que estamos hoy presentando, es un máster que está acomodado por certificados. ¿Qué significa esto? Significa que más que hablar de materias, lo que queremos al final del día es estar hablando de competencias que van a ser útiles en la industria, que la gente necesita, que el mercado lo necesita, y la responsabilidad que tenemos al final es para poner finalmente a nuestros egresados vigentes, para poner a nuestros alumnos y que tengan éxito en su desarrollo profesional. Edgar, muchas gracias. Hoy en el marco del lanzamiento oficial a nivel nacional de dos nuevos programas, el máster en automatización y robótica en cocreación con la industria, particularmente una participación prominente de Siemens en la creación de este programa, y lanzamiento de la licenciatura en Administración y Desarrollo de Talento. Hoy pareciera que se alinean los planetas para hablar de estos retos. Joaquín, tú desde la perspectiva de la industria, ¿qué valor le ves a que hoy exista en nuestro país un programa de máster, un programa de posgrado en automatización y robótica? Wow, qué buena pregunta. Primero que nada es el continuar con la formación del talento, ¿no? Que es justo lo que platicaban. Esto es indispensable. Me voy a robar una frase que usa nuestro vicepresidente cuando habla en discursos hacia nuevas generaciones o cuando se gradúan. Dicen, bueno, bienvenidos a la primera parte del aprendizaje, porque lo que viene de aquí a que sigan trabajando es continuar aprendiendo. Justamente lo mencionaba María, es bien importante, por supuesto, que las escuelas tengan este tipo de másters o de especialidades, o inclusive dentro de las mismas carreras estas especializaciones, pero también que las empresas nos acompañen en esa formación. ¿Por qué? Porque esta transformación que está ocurriendo es necesaria que todos nos vayamos educando para estos cambios que vienen. Y entonces la creación de este tipo de especializaciones, de estos másters que además justamente cumplen esa necesidad de reducir la brecha del reto que hablamos en un principio y poder garantizar el conocimiento de lo que se requiere y las prácticas y certificaciones que además funcionan para que todos los alumnos, ya sea en este caso del máster, ¿no?, pero de bachillerato o inclusive de licenciaturas o de programas profesionales, puedan contar con herramientas que funcionen para validar su conocimiento a nivel internacional, no solo en México. Entonces, el poder crear este tipo de experiencias, este tipo de especializaciones, lo que permite a las empresas es ver cómo se puede garantizar que todo esto que se está construyendo y estas necesidades en la industria, pues se van cubriendo con estas especializaciones, en este caso en temas de automatización, que es algo que está necesitando la industria,
tú que eres de Monterrey lo sabes mejor que nadie, ¿no? Todas estas nuevas inversiones que están llegando al país, este tema de nearshoring hace que haya nuevas plantas y que necesitemos estas especializaciones, el tema justamente de robótica y justamente por concepto Industria 4.0 es esa conectividad de los sistemas ciberfísicos, bueno, ¿cómo los vamos a controlar? ¿Cómo vamos a colaborar? Entonces esa es la necesidad de conocer todo esto para garantizar que las personas tengan esa formación continua y puedan interactuar con el mundo que existe hoy. Gracias, Joaquín. En el caso de tener un talento orientado a la especialización de la administración y el desarrollo de talento, es decir, el tener a mexicanos talentosos formados en la administración y desarrollo de talento. María, tú desde la perspectiva de Page, ¿qué observas en ese sentido? Yo viví en carne propia el cambio que tuvo este rol en las organizaciones, ¿no? Antes el líder de recursos humanos era una persona que en la mesa su principal objetivo era administrar, contratar y asegurarse de que la persona tuviera claro lo que va a hacer dentro de la organización, ¿no? Y cómo su lugar en la mesa, a partir de la pandemia, las organizaciones se dieron cuenta del costo que implicaba perder a una persona importante, el costo que implicaba que se fuera y que no la pudieras encontrar en el mercado, ¿no? Y cómo recursos humanos cambió su lugar en la mesa dentro de la organización, ¿no? Respondiendo a tu pregunta, Rodolfo, yo te compartiría que el entendimiento que necesita tener hoy y que las empresas nos lo requieran a nosotros todo el tiempo al momento de buscar al líder del departamento es su habilidad para entender realmente el objetivo del negocio, ¿no? Guiándose por la data, ¿no? Cómo desde recursos humanos puedes argumentar también tu inversión en el talento, cómo puedes argumentar también tu inversión en el upskilling y reskilling que estábamos hablando y cómo lo puedes convertir en data y en revenue y en el mismo objetivo, con el mismo lenguaje que habla tu departamento de finanzas, tu departamento comercial, tu departamento de operaciones, ¿no? Entonces, cómo el rol como nos platica Rodolfo, de la administración de recursos humanos, para mí es uno de los roles que más ha transformado abruptamente en este par de años, ¿no? Cómo la obligación del Departamento de Recursos Humanos te vuelve mucho más cercano a la gente, mucho más ágil, cómo recursos humanos también hoy se generó un nuevo trabajo, como mencionabas, Joaquín, de un business partner que puede traducir las necesidades tecnológicas con las necesidades del Departamento de Recursos Humanos, cómo traduces con el equipo de tecnología, con el equipo de recursos humanos, con el equipo financiero, con el equipo comercial. Ahorita platicábamos de el rol de recursos humanos con los equipos comerciales. Entonces, creo que igual que los otros departamentos, tomó un rol mucho más ágil, mucho más orientado al negocio y el entendimiento, ahorita lo mencionaba, de la movilidad interna que existe en las organizaciones y cómo desde recursos humanos acompañas a entender realmente cómo se mueve en la parte industrial la planta. ¿Cuántas piezas inyecta tu máquina de plástico y cuál es el problema de logística que tienen por los mercados asiáticos? ¿Qué está viviendo tu equipo de supply? ¿Qué está viviendo tu equipo financiero con el cambio en el mercado económico, ¿no? Entonces, ¿y cómo acompañas a tus stakeholders a vivir esos cambios y juegas un rol de apoyo con ellos? Pero para apoyarlos necesitas realmente entenderlos, ¿no? Entonces, creo que retomo el tema de las habilidades blandas, creo que lo hemos mencionado mucho, pero indiscutiblemente, Rodolfo, para mí, esta maestría de administración y desarrollo, licenciatura, perdón, de administración y desarrollo de talento, acompaña a la necesidad fundamental y real que existe en las organizaciones sobre el cambio de este rol y la importancia del rol, ¿no? De hecho, hablando de estadísticas, es uno de los roles que vivieron un cambio en cuanto a salario más importante dentro de las organizaciones. Había
tuvimos un boom en cuanto a requisiciones para líderes de recursos humanos, porque antes la mayoría de las empresas tenía su administrador de recursos humanos, y hoy cómo contratas a un líder de recursos humanos, a un transformador de cultura, a un transformador de cambio organizacional, ¿no? A un planeador de diseño de la estructura, a un planeador que acompañe la reingeniería de los procesos. Entonces cambia totalmente la necesidad del rol. Gracias. María. Estamos acercándonos o encaminándonos al cierre. Tenemos un espacio para preguntas y respuestas con una dinámica con los asistentes aquí de manera presencial. Pero antes de abrir los micrófonos, porque también me parece que en un espacio como este la importancia del diálogo abierto pues es muy relevante. Antes de irnos hacia allá, me gustaría hacerles una última pregunta, buscando tener una respuesta muy concisa, pero que de pronto a los que hoy les escuchamos nos pueda dejar dos sensaciones. Una sensación de incomodidad en el mejor de los sentidos, ese motor y esa energía que de pronto nos mueve a hacer cosas, pero también nos deje una sensación de entusiasmo. Estoy buscando un par de respuestas que sean provocativas en ese sentido. Voy a irme en el siguiente orden para preguntarles el mismo cuestionamiento. Muy conciso. ¿Cuáles creen que serán las principales tendencias que serán parte de las organizaciones en el mediano y largo plazo ante el reto de la transformación digital y tecnológica? ¿Cuáles son esos grandes retos que todas las organizaciones probablemente nos estaremos enfrentando en los próximos años? Voy contigo, Edgar. Gracias, Rolfo. Mira, sin duda el tema de la transformación digital, las habilidades digitales es algo que no podemos escapar de ello. Viene un tema también muy fuerte de la industria 4.0, que ya no es de mediano plazo, la verdad es que hoy ya lo estamos viviendo. Todo lo que estamos observando de inteligencia artificial y que hoy nos sorprende, la verdad es que es el inicio de… hay estudios que dicen que en pocos años tendremos ya inteligencia artificial con una capacidad muy parecida o inclusive superior a la del ser humano, con todas las implicaciones de esto que a veces decimos, bueno, es que el tema de la inteligencia artificial no va a poder sentir, no va a poder racionalizar, etcétera. O sea, bueno, perdón, racionaliza muy bien, pero el tema del sentimiento, el tema de la emoción no. Hay estudios que demuestran que no, que hacia allá va y que probablemente lo logre más pronto de lo que estamos pensando. Entonces, sin duda alguna son tendencias que vienen y por eso quisiera rescatar que el tema de estas competencias blandas, de liderazgo, de comunicación, de creatividad, de aprender a aprender por uno mismo, a tener estos temas de curiosidad, siguen siendo lo que creo que nos sigue haciendo humanos. Y hay que seguir fomentando, por supuesto, nosotros desde la universidad como una tarea fundamental. Edgar, muchas gracias. Joaquín, ¿qué retos ves ante esta transformación que es inminente y que hoy pareciera abre grandes oportunidades para todos? Rodolfo, muchas gracias. Yo, como buen ingeniero y un entendido de que esta ciencia ficción ahora va a ser ficción científica, sí voy a hablar de temas muy tecnológicos, pero el primero que veo, y coincido con una parte que decía aquí Edgar, es aprender a aprender. La información ya va a estar ahí. Hoy en día, si ustedes abren su celular y ven ChatGPT y le preguntan algo, van a tener toda la información que necesiten hasta el 2021, porque creo que es hasta donde está actualizado hoy en día. Pero necesitamos aprender a saber qué vamos a hacer con esa información. Si bien la inteligencia artificial nos va a permitir tomar ciertas decisiones, ese feeling, ese conocimiento, esa experiencia todavía de los seres humanos va a ser indispensable, aunque sí van a sentir y van a pasar muchas cosas. Voy a poner, para mí son 3 cosas que vienen de inmediato y ya en temas tecnológicos.
La primera es empezar a digitalizar experiencias de negocios. Todos van a empezar a necesitar desarrollar aplicaciones que resuelvan necesidades de negocio. Entonces, una de las tendencias tecnológicas que nosotros estamos construyendo justamente, y hoy en día vamos por más de 5,000 certificados, incluyendo en TecMilenio muchos de ellos, y vamos a empezar con más este semestre en profesionales, es el tema de desarrollo o programación de bajo código. Es decir, que no seas necesariamente un experto en programación para poder garantizar que puedas desarrollar una aplicación que te resuelva una necesidad de negocio. Lo siguiente va a ser orientar justamente la tecnología a las necesidades del negocio, que platicaba yo que el reto es justamente este tema de productos sustentables, economías sostenibles, el tema de conectividad, inteligencia, flexibilidad, que todo esto se pueda hacer en un mismo ecosistema. La flexibilidad es básica y entonces justamente atender ese concepto que la industria 4.0 es conectividad de los sistemas ciberfísicos. Hablemos de robots colaborativos, pero hablemos de robots de software, chatbots, de seres humanos, de garantizar seguridad, ergonomía, el hardware, el software, todo conectado. Ese va a ser el segundo reto, el entender cómo se van a conectar en la integración de la industria 4.0. Y justamente el tercero es el tema de los gemelos digitales. El uso de estas herramientas de gemelos digitales para garantizar que los temas de automatización, los temas de robótica, las pruebas que se puedan hacer en un ambiente primero virtual. ¿Para qué? Para garantizar justamente que funcionen, que sean seguras y reducir los costos de una implementación y tener garantía de que esa prueba y error sea en un ambiente simulado antes de llegar a un concepto físico y poder aterrizarlo de una mejor forma. Para mí esos tres son algo que vienen los siguientes, bueno, ya están aquí justamente, pero los siguientes 2 años van a estar llenos de esto. Buenísimo, Joaquín, muchas gracias. María, en el mismo sentido la pregunta. Si tuvieras que puntualizar los principales retos en este proceso de transformación, lo decíamos, tecnológico, digital, ligado a esa orientación, pero también al desarrollo de talento, ¿cuáles son los retos que tú vislumbras para el futuro? Abonado a lo que nos mencionas, Edgar y Joaquín que nos comparte en tema ingenieril, yo les comparto en tema de talento. Sin duda alguna, México está jugando un rol súper importante a nivel mundial, ¿no? La inversión extranjera es impresionante. El nearshoring que mencionabas también, entonces es real que el déficit de talento va a seguir siendo una realidad para las organizaciones, ¿no? Entonces, y es una realidad también que no sabemos cuál va a ser el límite de la inteligencia artificial y a dónde vamos a llegar, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que es nuestro control volverlo más ameno para todos, más ameno para nuestros empleados, más ameno para nuestros estudiantes, para las organizaciones, para la academia. Entonces, ¿cómo nos acompañamos en la misma realidad en la que vamos a vivir todos, ¿no? Entonces, creo que abonado, Edgar, a lo que mencionabas de las habilidades blandas, yo agregaría al acompañamiento de las organizaciones para ir juntos como comunidad, ¿no? Cómo nos reunimos con las sociedades civiles, cómo nos reunimos con la comunidad en la que vivimos, con las organizaciones para volver estos cambios más ágiles para todos y que no suframos en el camino, ¿no? Yo hablo con muchos empleados allá afuera y tomadores de decisiones y como la velocidad va tan rápido, hay personas que no pueden ir a esa velocidad y escuchamos mucho del burnout, ¿no? Es que hay burnout por aquí, es que hay burnout por allá y creo que el ritmo del cambio no va a parar y la tecnología no se va a detener y México va a seguir creciendo y los ojos del mundo están puestos en la cultura mexicana por el trabajo, por la ubicación geográfica que tenemos, por toda la industria y los clústeres en cuanto a tecnológicos y industriales que tenemos como en temas de startup que hablamos, Rodolfo. Entonces, ¿cómo hacemos esto que sabemos que es una realidad más fácil para todos? ¿Cómo nos acompañamos con las habilidades blandas y dentro de las organizaciones y la academia, cómo somos conscientes con lo que necesitamos y cómo
aprovechamos la tecnología a nuestro favor, ¿no? Creo que lo que usabas es cómo lo utilizamos, pero siempre a nuestro favor, ¿no? Y hoy creo que hay un mundo de información en todos lados, entonces cómo nos cuidamos también de la sobreinformación para poder seguir actuando con claridad, ¿no? Cómo cuidamos a nuestros empleados de la sobrecarga por tratar de ir a un ritmo de cambio tan elevado. Entonces creo que va por ahí, siguiendo los comentarios de mis compañeros. Colegas, muchas gracias por estas precisiones. Tenemos tiempo para un par de preguntas del público, entonces doy paso a preguntas que hubiera por ahí un par. Rodolfo, si nos puedes ayudar con los micrófonos adelante, por aquí, el compañero, por aquí estaba la mano levantada. Gracias. Gracias, Fernando Valencia. Felicitarlos por el panel, está muy tecnológico, muy buena la información que dieron, y felicitar a la universidad de que está tomando estas nuevas carreras. Sin embargo, creo que tenemos como 40 o 50 años de atraso en la parte de robótica, y lo comentaron, están haciendo la vinculación entre la academia y la industria, y hace falta aumentar a los tecnólogos, a los científicos, no solamente para comprar robots y enseñar a los chicos a manejar los robots, sino a que los desarrollen, a que los creen, porque México viene a hacer algo así como lo que es China, y la parte de la industria que va a haber aquí va a ser tremenda. Les voy a comentar que en el 96, yo estudié en la física y matemáticas en el Politécnico, y representando al Politécnico obtuvimos el primer lugar nacional de ciencia y tecnología en robótica, más de 25 años, y no se ha avanzado nada en el desarrollo de robótica. El mismo Politécnico, la UNAM, no han desarrollado, y ellos tienen un presupuesto federal. Entonces, ustedes que son una escuela privada, es más difícil para ustedes hacer estas adaptaciones por los presupuestos, pero sí pedirles que contemplen desarrollar, porque si no, finalmente México no produce nada. ¿Por qué no se hace la triple hélice de la academia, la empresa y el desarrollo tecnológico? Y tenemos un programa con investigadores de la UNAM y de otros organismos, con los científicos puros, y ellos dicen, porque las empresas no nos piden desarrollo. Nadie desarrolla en México, entonces no nos piden desarrollar, entonces los científicos en México no tienen trabajo, ¿no? Entonces, pero creo que hay que tomarlo en cuenta, industria, academia y desarrollo tecnológico. Y felicitaciones, gracias. Muchas gracias, Fernando. Por ahí una pregunta más adelante, estamos ya encaminándonos al cierre. Adelante, ¿tu nombre? Jessica Cambray. Bienvenida, Jessica. Bueno, mi pregunta va enfocada un poquito más hacia María y Edgar. ¿Cómo debería de accionar la academia en sus planes de estudio, integrando integrando la tecnología como un skill fundamental para la búsqueda de empleo? Porque algo que pudimos notar en la pandemia es que cuando sucede este recorte masivo en la industria, mucha gente no tenía idea de cómo buscar empleo y encontrábamos excelente talento, pero no tenían idea de dónde buscar, porque la última vez que habían buscado lo habían encontrado unos en el periódico y ya el que le fue mejor en las bolsas de empleo. ¿Cómo debería de apoyar la academia esta nueva tecnología para la búsqueda de empleo? Gracias. Mira, sin duda alguna, y yo creo que todos como instituciones educativas, públicas o privadas, tenemos esta gran responsabilidad con el país, con la sociedad. Te pongo un ejemplo, yo creo que necesitamos todos continuamente estar modernizando nuestros planes de estudio, hacerlos mucho más flexibles. Yo ahorita les comentaba del tema de estos certificados en la universidad. Hoy estamos hablando de certificados, estamos hablando de módulos y estamos empezando a dejar de hablar de temas de materias. ¿Por qué? Porque ya no aplica que te metes en un semestre y te lo llevas 6 meses, un año en una sola materia, ¿no?
sea, hoy necesitas moverte más rápido. Y en ejemplos muy concretos, por ejemplo, en nuestra prepa Tec Milenio, hoy el nuevo plan de estudios ya trae como una competencia básica, un certificado del tema de competencia digital, de programación, por lo que comentabas. No porque todos nuestros chavos de preparatoria van a salir y se van a dedicar a la programación, seguramente o muchos de ellos no lo van a hacer, pero estamos conscientes que el mundo va a evolucionar o está evolucionando tan rápido que sin lugar a dudas la competencia la van a necesitar. Entonces, en el caso de la Universidad Tec Milenio, nosotros estamos haciendo estas adecuaciones de nuestros planes de estudio desde nuestra preparatoria, por ejemplo, ¿no? Entonces, hoy nuestros chavos de preparatoria en el siguiente año ya, que por cierto entraron en la generación de pandemia, se van a graduar con esta certificación en temas de programación, ¿no? Entonces, creo que es esta responsabilidad que tenemos como institución educativa, ¿no? Gracias. De mi lado, y gracias Jessica por tu pregunta, nosotros justo cuando vivimos lo mismo en la pandemia y como mencionas Edgar, la responsabilidad social que teníamos como una empresa de servicio de consultoría en reclutamiento especializado internacional, dimos en el número de talleres para la reincorporación del talento, ¿no? Entonces había personas que no habían ido a una entrevista en 20 años, ¿no? Como mencionas, Jessica, ¿dónde lo busco? ¿Cómo explico lo que hago? ¿Cómo lo pongo en papel? ¿Cómo lo valoro? ¿Cómo lo vuelvo valor para las empresas? ¿No? Entonces, uno de los temas importantes es que la búsqueda de trabajo es un trabajo, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros traducir nuestro valor hacia la necesidad que tiene el mercado y la empresa, ¿no? Entonces, ¿cómo también valoramos a qué empresa y en qué proyecto quiero yo formar parte? Porque va acorde a mis valores, a mi plan a futuro. Desde la academia, ¿cómo acompañamos a los alumnos a uno? Y eso es lo que mencionamos mucho en estos talleres, a poder identificar tus habilidades, ¿no? Porque yo personalmente soy fiel creyente que si tú por naturaleza eres una persona creativa y te especializas en ser la persona más creativa con las mejores ideas, va a ser mucho más fácil para ti que te vuelvas ese líder en creatividad, ¿no? Si eres una persona súper creativa y nunca se te dieron las matemáticas y te metes a estudiar matemáticas, probablemente no vas a competir con una persona que naturalmente se le dieron las matemáticas, ¿no? Entonces, les decíamos mucho esto a las personas de cómo tú puedes reconocer realmente dónde juegas más fuerte y dónde ahí te vuelves el mejor, donde ahí te capacitas, donde ahí te sigues educando, donde le puedes transmitir a la empresa tu valor específico porque lo tienes consciente, ¿no? Entonces, ¿cómo acompañamos nosotros? Y hacíamos varias actividades con las personas que desgraciadamente quedaron desempleadas en la pandemia y que buscaban reintegrarse a las organizaciones, de ayudarlos a poner en palabras el valor y lo que les apasionaba, y veías cómo les brillaban los ojos, ¿no? Cuando hablaban de lo que les movía. Entonces, ¿cómo los ayudamos a buscar dentro de las organizaciones su lugar para poder realizar esto, ¿no? Gracias. María, Edgar, muchas gracias. Estamos sobre tiempo, vamos a tener que despedir esta conversación para pasar a las siguientes dinámicas que a continuación Rodolfo Barragán nos va a hacer, nos va a compartir las indicaciones. Antes de despedir al panel con nuestros colegas María, Joaquín, Edgar, quisiera compartir con nuestros acompañantes pues un resumen de la conversación que hemos tenido y ojalá nos sirva como este gran recap de las reflexiones que hoy se han planteado. Sin duda alguna, hoy estamos viviendo la dinámica de un desarrollo tecnológico extremadamente acelerado. Eso es innegable.